Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo expresar con gran satisfacción que hoy contamos con la presencia del querido embajador, doctor Abel Posse, un hombre que puede exhibir con tranquilidad su jerarquía moral e intelectual, y ha representado magníficamente al país en los distintos lugares que le tocó ser embajador argentino. El último lugar en el cual estuvo fue en España, tan luego. Y además tiene su capacidad enorme para producir libros. Yo le decía, embajador, no sé si ya llegamos a 30, pero andamos entre 25 y 26, que se han traducido a distintos idiomas. Y que a pesar de que tenemos a lo mejor posiciones en cuanto al aspecto político diferente, usted ha demostrado su hombría de bien, su capacidad y sobre todo su sinceridad para defender un instrumento fundamental para el crecimiento de los pueblos, el desarrollo de las naciones, como es la educación. Así que yo le agradezco enormemente, querido embajador, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento, y dejo que usted se explaye con total tranquilidad. Además, agradecerle que por los compromisos que tenía en este día, ha dejado de lado para estar acompañándonos una vez más en Corrientes de Pensamiento. Muchas gracias, querido senador, gobernante, político. Es mucho más importante que pensar en la política, bien o mal, es hacerla. Argentina necesita un gran compromiso político de gente creadora y no solamente de personalistas que solamente aspiran al puesto, a la parte exterior de la política. Usted ha manejado la política en su provincia y en el país con una jerarquía muy grande, es uno de los políticos más queridos, como yo se lo digo siempre, y totalmente honesto, porque sus líneas políticas son siempre las señaladamente democráticas y con un sentido profundo de evolución de todo el país y de este país que, habiendo sido tan grande en algún momento, hoy está tan empequeñecido por la realidad, por la falta de esos políticos, como estamos diciendo, que puedan ser capaces de crear sin creer que su voluntad sustituye al buen sentido de esa creación. Pero en fin, esperemos que nos estamos acercando a una etapa electoral una vez más. Esperemos que se produzca el milagro de que nos encontremos con la clave de esa salida, que sería la dedicación patriótica total, porque los políticos en nuestro país desgraciadamente se han ido olvidando de que el único ser que hay que rescatar no es el personal ni el de su partido, sino exactamente el de la nación argentina. Tenemos el don divino o astral o increíble de tener un país riquísimo que nos llevó a vivir muy bien durante mucho tiempo y que ahora desgraciadamente lo tenemos acorralado frente a la realidad bancaria por la mala conducción de nuestra política, de no haber sabido solucionar lo que a veces países mucho más humildes que Argentina han podido lograrlo, y nosotros todavía estamos en un plano casi vergonzoso de nuestra realidad económica y moral. Yo le diría que no es tiempo para la política, sino esto es tiempo para un renacimiento. Así como nació la República Argentina y en 1910 se hizo una fiesta con invitados que llegaban de todo el mundo para festejar, para elogiar, que se encontraron increíblemente sorprendidos. Es interesante cuando vino la primera vez a André Malraux
el gran escritor y ministro de Francia, con De Gaulle, cuando llegó a la Argentina, lo sacaron a pasear por Buenos Aires. Estaba hablando de los años 30. Dio una gira por Palermo, el centro, la gente en la calle, cómo estaba vestida la gente, cómo era la gente, cómo eran los vehículos. Y de repente cuando llega, él baja como pensando del auto, que lo habían llevado los amigos hasta Sur, justamente, a la editorial Sur, y cuando baja del auto le dice, sí, esto es una capital de imperio, pero el imperio ¿dónde está? Preguntó. Nadie supo responder todavía. Y bueno, este es el momento de recrear, pero que sea un imperio, que seamos fuertes, porque tenemos todo. Estamos llorando por penas económicas, por justamente como aquel tonto que tira las monedas al río y después se queja. Todo lo nuestro es indefendible. ¿Cómo pudimos tener una caída tan acelerada en tan poco tiempo? Yo diría que solamente en los últimos 15 años, 20 años, hemos perdido ese nivel educativo del cual nunca nos habíamos quejado. Era óptimo. Argentina tenía un primario muy bueno, un secundario del Estado o de colegios privados admirable, y las universidades que hoy cumplen años, 200 años, y son elogiadas internacionalmente, las universidades de Argentina. Estamos entre las mejores del mundo, embajador, ¿no? Sí, La Universidad de Buenos Aires ocupa un lugar sí, importante dentro de las universidades mundiales. pero desgraciadamente la caída de los chicos en la enseñanza y en el secundario es realmente muy lamentable. Nosotros no podemos cumplir ya con ser el primer país de América Latina, por lo menos, pero estuvimos muy por delante en las pruebas PISA de Italia a veces, de muchos países europeos o orientales, y ahora verdaderamente nos cuesta mucho, no queremos ni siquiera hacerlas para no encontrarnos frente a la realidad de la educación. Y la educación ha sido el elemento mágico que llevó a la Argentina de un país muy poco poblado, muy de élites que vivían en las grandes ciudades y un vacío muy grande, y logró ser un país excepcional, considerado por todo el mundo como un país excepcional, que dio la posibilidad de vida a millones de inmigrantes que solamente con su sueldo, con su trabajo, con la honradez del trabajo, llevaron adelante una familia entera. Y que en poco tiempo nos hemos encontrado con que los hijos de los trabajadores y de los inmigrantes llegaron a tener en Argentina un lugar extraordinario en el desempeño de las profesiones superiores y de estudios universitarios. Así que este milagro no podemos guardarlo en el bolsillo, ni desconocerlo, ni seguir insultándonos entre nosotros, los que pensamos en la política, como si esto fuera posible. Tenemos que ir a un sentimiento de vergüenza y, repito, de renacimiento. No basta con quedarse manejando las cosas como se pueda, sino que hay que sentar las bases para que volvamos a encontrar el país que tuvimos. Es el país que por sí solo, sin que nadie lo haya ayudado en esto, ha logrado dominar el ciclo completo del combustible nuclear. No lo logró ni España, bueno, Italia tiene grandes científicos que han trabajado en otras partes, pero lo que hizo Argentina de llegar a exportar centrales nucleares se le permitiesen, pero verdaderamente ni siquiera se entusiasman muchos políticos en utilizar todos estos episodios científicos, estos éxitos técnicos, no solamente en el fútbol, en todos los campos. La Escuela de Medicina Torácica de Argentina en los años 20 era invitada por toda Europa. Estoy hablando de Arce, de Posada, de Brea, de Tayana, los grandes cirujanos, incluso llevaban y les pedían que traigan la instrumental que habían fabricado, porque fabricaban o hacían fabricar
diseños de instrumental para la operación que no se conocían en otras partes. Mire, embajador, si me En todo disculpa, se destaca Argentina. si me disculpa un minuto, embajador. Sí, cómo no, discúlpeme. Yo pienso que en el país que tenemos, con la gente que tenemos, con las riquezas que tenemos, estamos como estamos por culpa de la diligencia nuestra. Yo me incorporo a los culpables. Yo creo que tenemos que tomar conciencia, a mi criterio, de estudiar, de prepararnos, de sincerarnos, de ser transparentes y sobre todo, digo yo, sintetizo en 3 palabras, hay muchas más, pero creo que nos falta humildad, nos falta estudiar los temas a fondo y en tercer lugar, conformar a los que gobiernan, a lo que les toca, ya sea ser presidente, gobernadores, etcétera, conformar un gran equipo de gente capaz que sea de cualquier sector. Yo creo que las ideologías para mí están perimidas. Tenemos que buscar gente inteligente, gente que ha estudiado, gente culta. Y creo que ese es uno de los desafíos mayores. Pero acá no. Acá siempre le echamos la culpa al otro y nunca la asumimos nosotros. No sé qué opina. Y la política exterior, usted que conoce tanto de esto, creo que es de trascendental importancia. Esta es la interrupción que quería hacer. No, le agradezco, porque estamos, lo que usted dice es necesariamente, coincidimos, yo creo que es la coincidencia que se transforma en una nostalgia. Tenemos que hacer que se trate de una coincidencia que se efectivice, ya que tenemos estas próximas elecciones bastante dramáticas, porque hay que decidir definitivamente, de alguna manera tenemos que decidir sobre lo que estamos hablando aquí. Esta posibilidad de renacer, de salir de este pozo, de este sombrío episodio de que los chicos llegan a los 16 años con la categoría de chicos pobres, de chicos que no pueden tener lo necesario, que tuvieron siempre las familias argentinas, la alegría y la seguridad de vivir. Hemos creado suburbios enormes en Argentina, alrededor de las grandes ciudades y hasta dentro de las grandes ciudades, incluida la capital federal. Tenemos que tener una política de vergüenza que se transforma en un juramento de acción política moral, como el que exigió Adenauer a los alemanes después del desastre total de 1945, el país arrasado, la muerte por todos lados, millones de muertos, y el país demolido por los grandes bombardeos. Y llega un momento que Adenauer, el presidente, solicita un reflotamiento, un resurgimiento moral, como la única actividad que se puede hacer es la de volver a dejar a Alemania en el mismo camino que tuvo en sus mejores momentos. Volver al retorno por un rearme moral. No hablemos más de armas, sino del rearme moral. Argentina necesita eso. Necesitamos los jóvenes que están actuando en política y hacen estas cosas que no nos convencen en realidad, no nombremos de qué partido sea, tienen que darse cuenta que tienen que ser protagonistas no de rencores heredados, de ilusiones perdidas por otros, envejecidas, sino de realidades que hay que solucionar con espíritu de labor, de trabajo científico. Esta es la gran sustitución que necesitamos ahora en puertas de estas elecciones. A mí me asombra que entre gente bastante gastada, bastante comprometida con los errores, que tenga tanto interés en seguir en el gobierno, en seguir actuando en los gobiernos, en todos los partidos, ¿no? A mí lo que me sorprende es que no haya una reflexión creadora. Estamos asistiendo a una campaña, podemos decir, palabra campaña política, donde verdaderamente nadie presenta
grandes proyectos serios para la República Argentina. Ni siquiera hablan de devolverle a la pobre, a esta desvalida asaltada varias veces en cada esquina, que es la República Argentina, no le devuelven ni siquiera los ferrocarriles. Le robaron la flota de mar en un país que exporta cereales. Y, desgraciadamente hay que decirlo, estamos en el absurdo total. Ni siquiera se les ocurre que hay que terminar de nuevo los ferrocarriles. Se terminaron en 1880, por ahí yo creo, las grandes líneas, y ahora tendríamos que recrear las grandes líneas y las líneas que habían hecho con tanta sabiduría los gobiernos que supieron unir los pueblitos, y es tan importante como unir las capitales. En fin, no tenemos un programa de creación, de coraje, por ejemplo, recomponer la soberanía. No tenemos un proyecto de mediano y largo. No tenemos qué es lo que pensamos hacer al día, no mañana, sino a los 3 días, a los 4, a los 5. Y no se nos cae una idea a ninguno, o a pocos. Es un poco la cuestión. Lo que usted decía recién, que lo que nos está pasando es efectivamente eso. Además, un individualismo tremendo. Hay una actitud mezquina en mucha gente que lo que tendría que hacer es asumir sus errores. Tendríamos todos que hacer esto. Pero también proyectarnos hacia el futuro, tratando de enmendar todas las veces que sean necesarios, cuando esto va a servir para que la gente sea viva como debe vivir en un país con las condiciones que tiene el nuestro. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de los jubilados, decíamos el otro día con el defensor, que es el doctor Semino, 4 millones de jubilados que cobran 23.000 pesos, y yo no quiero criticar a nadie, pero hay un orden de prelación para efectuar los incrementos que cada uno tiene que percibir. Y vieron que el Congreso Nacional se incrementó en un 40% esta vez. A lo mejor lo merecen, pero que lo tenemos que hacer cuando las circunstancias se presentan, no en estas condiciones en que hay un grupo enorme de gente humilde. Veía también la cantidad de empresas que se han ido. Creo que leía en estos días 300 y pico, no sé cuánto, porque no ofrecemos la confianza que las circunstancias requieren, querido embajador. Esta es mi opinión. Usted tiene todo el derecho de opinar y veo que lo está haciendo con gran claridad. Así que lo dejo que usted continúe con tranquilidad. Desgraciadamente opinamos porque la Argentina nos duele como nunca. Ver un país así es como un potrillo maravilloso mancado en medio de la pista. Y esta es la realidad de nuestra patria. Yo creo además que confundimos democracia con insultos, publicidad televisiva, discursitos, peleas menores. Gracias. Querido embajador, hay una cuestión que creo que un cáncer que nos está apremiando desde hace mucho tiempo, no de ahora nomás. El tema del endeudamiento y el tema de la inflación. Saliendo un poco de este tema, digo yo que lo principal que está padeciendo el pueblo argentino es la falta de elementos fundamentales para vivir con dignidad y fundamentalmente el tema de la inflación que corroe el bolsillo de los menos pudientes fundamentalmente, pero también en general. Es decir, que tenemos de una vez por todas que tener una política, pero política de la cual dependa la educación, la salud, la economía y las relaciones internacionales a las que usted
sabe muy bien cómo se tiene que manejar. Y yo creo que esa es la cuestión principalísima que tenemos. Nos quedan menos de un minuto, así que yo lo dejo a usted, porque creo que podemos coincidir, nosotros por lo menos coincidimos, y mucha otra gente puede coincidir. Muchas gracias. Voy a darle el último minuto entonces. Ya que hablé del tema alemán, porque es evidentemente el país que más se reconstruyó del más profundo abismo, voy a seguir con otro gobernante que sucedió a Adenauer, que fue el gran economista Erhard. Erhard, en un determinado momento, ya pasados bastantes años desde el 45, y ya cerca del retiro ya de Adenauer de su etapa de gobierno, Erhard sorprende muchísimo y entra en conflictos y discusiones, porque la gente quiere política, qué se hace con este partido, cuántos van a entrar diputados de aquel otro. El peligro de la política estúpida es terrible. Entonces Erhard recurrió a algo que es hacer política para la nación y hacer política para el Estado Nacional Alemán. Y en este sentido, él dijo, ¿qué nos dio resultados a nosotros en la vida antes? ¿Por qué Alemania fue Alemania desde los reyes, de los emperadores cristianos hasta ahora? Alemania fue Alemania porque unió su verdad con la realidad de su trabajo político para recuperarse. ¿Cuál es la verdad nuestra? En primer lugar, que somos un país ubicado dentro de un sistema económico mundial que nos permitió enriquecer a Alemania trabajando dentro de esa economía que no era social, sino economía social de mercado libre. Y repitieron ahí mucho tiempo a todo el mundo esa frase. Necesitamos una economía social de mercado libre. En Argentina hay una multitud de enfermos con hambre, desamparados, de niños que están con los pies metidos en el fango jugando a la pelota. Hay una multitud del dolor social y al mismo tiempo una necesidad absoluta que Argentina tenga el coraje que tuvieron en la época de Roca, de Irigoyen y de Perón para usar al capital en lo mejor. Si es trigo lo que vendemos, que sea trigo, no que esté condenado el trigo y después se le agrega que tampoco se puede exportar carne. Estamos entre imbéciles y hay que decir las cosas con todo el valor de la palabra. Embajador querido, le mando un fuerte abrazo y le agradezco enormemente su presencia hoy en nuestro programa. Yo igualmente a David, a todos, y contento de poder tener un diálogo con usted, con su equilibrio, su bonomía. La palabra bonomía es la que deberían grabarse muchos colegas suyos, su disposición sabia para todo lo que sea político y saber escuchar. Así, yo le agradezco muchísimo este nuevo encuentro. Muchas gracias. Yo estoy dialogando con usted porque aprendo mucho. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Señores, muchas gracias. Desde ya. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? Así yo llevo la torta. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hola.
Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. La verdad es que quiero ratificar mi agradecimiento a un hombre de la envergadura del embajador Abel Pozo. Y debo decir que estamos en un proceso electoral que está avanzando vertiginosamente. Vertiginosamente por el transcurso del tiempo, pero no porque estemos dando un ejemplo de que tengamos ideas, propuestas, planes, proyectos y pensando con profundo amor a la patria, con profundo amor a los 45 millones de compatriotas y que no nos quedemos en la demagogia, en buscar promesas imposibles de ser cumplidas. Seamos realistas, digamos solamente aquellos que se puede llevar a cabo y no pensemos en cosas que no vamos a cumplir cuando ya las mencionamos, sabemos que va a ser de imposible cumplimiento. Este es el compromiso que asumimos y esto es lo que tendríamos que practicar permanentemente si queremos trabajar por todos los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.